la actualidad, en la comunidad evangélica, en lo que se conoce como la comunidad evangélica, hay una clase, hay una especie de fascinación por el judaísmo, hay una especie de fascinación por Israel, al punto tal de que también hay una especie de fenómeno de judaización de evangélicos. Los evangélicos se están judaizando en gran parte. Al punto tal de que algunos no llaman a Jesús, lo dicen Yeshua, o algunos a Dios Hashem, no dicen Génesis, dicen Bereshit, y cosas así. Y todo el tiempo están hablando con terminología hebraica. Otros han llegado a puntos tales de que oran con mantas judías y soplan cuernos, se dice shofar, y soplan cuernos proféticamente hablando, según ellos. Y yo no dudo la buena intención que muchos tendrán, pero lastimosamente hoy en lo que se conoce como la comunidad evangélica hay una especie de fascinación por Israel y por el judaísmo. He hablado con varios de ellos, algunos siguen doctrinas, una conocida como raíces hebraicas, otros también a un predicador que le encanta vestirse como sacerdote del Antiguo Testamento y eso a la gente le fascina. Al evangélico eso le anonada, el ver algún predicador que otro con la barba larga y vestido de sacerdote del Antiguo Testamento. Entonces eso está viviendo hoy una gran parte, una gran porción de la comunidad evangélica. Algunos también, porque realmente he conversado con varios de ellos para tratar de entender sus argumentos, algunos dicen y afirman que son judíos en verdad. ¿Por qué? Porque han entrado en alguna página de internet de apellidos y han buscado y se han dado cuenta que en su generación, en sus antecesores, número 25 habrá habido uno que otro judío. Entonces ellos afirman ser judíos. He encontrado a otros que usan el kipá y oran de esa forma. Y bueno, eso está viviendo hoy la iglesia evangélica. A mí me gusta cuando explica esto César Vidal, porque el punto es de que no somos judíos, nosotros, los evangélicos, la mayoría, 99,9%, no lo somos. Y tenemos que comprender que somos gentiles y nuestro rol en el plan de Dios. Y ese plan está plasmado en Romanos capítulo 11. Algún que otro evangélico judaizado se podría sentir ofendido con lo que estoy diciendo ahora y simplemente ya dejaría de escucharme, pero si con el paso del tiempo este video, esta prédica perdura, solamente le pido a aquel que espere un poquitito, que escuche lo que vamos a argumentar en cuanto a el plan de Dios para judíos y no judíos. Y que Dios guarde a su iglesia. Personalmente yo, por cuestiones de trámites familiares, hace muchos años con un primo había buscado documentos de mis antepasados, netamente por documentación familiar, y no hay ni un solo judío a primera vista entre los míos. Así que soy pagano de paganos, gentil de gentiles, no circuncidado al octavo día de ninguna tribu, no circuncidado al octavo día ni en ningún otro día. Entonces, ese soy yo. Así que no soy judío, soy gentil. Y comprendo mi función como gentil en el plan de Dios. Y yo espero que después de la prédica de hoy, ustedes vayan comprendiendo lo mismo. ¿Cuál es su función en este plan? En el plan de Dios, en el plan de salvación. Porque eso está en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, Pablo habla, hermanos, el Evangelio. Junto con otras cosas, sí, pero Pablo habla específicamente del Evangelio. Y el Evangelio no es solamente un mensaje para gentiles, es un mensaje también para judíos. De hecho, en Romanos capítulo 1, versículo 16, miren cuál es una de las primeras ideas de Pablo en cuanto al Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo, ¿de qué cosa dice? Del Evangelio. Ni siquiera hace falta que lo lean, todo acá lo tienen de memoria.
Porque no me avergüenzo de qué cosa? Del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Y miren lo que dice ahí, al judío primeramente y después y también al griego, entiéndase a nosotros. También, así que no es que solamente el no judío, el gentil se salva con el Evangelio, también el judío lo necesita. ¿Por qué? Porque tanto judíos como no judíos estamos bajo condenación, porque es imposible que alguien se salve cumpliendo todas las obras de la ley. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo condenación porque nadie puede cumplir la ley, y dice Gálatas, y eso es evidente. Nadie. Así que tanto judíos como no judíos necesitan comprender el Evangelio y rendirse a Jesucristo. Y no hay salvación fuera de Jesús. No lo hay. Así que Pablo habla del Evangelio encontrando como su acrópolis, como su idea fuerte, la ciudad fuerte. El punto central de Romanos está en Romanos capítulo 3, del versículo 21, algunos dicen del 23, pero me parece que es del 21 al 26. Solamente déjenme leerlos a manera de ir abonando la idea, porque dice Romanos capítulo 3, versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Y miren lo que dice ahí. La justicia de Dios significa se ha manifestado el perdón, se ha manifestado el Evangelio. Ahora miren lo que dice a continuación. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Saben qué significa eso? Que el Evangelio ya estaba en la ley y en los profetas. No es que el Evangelio solamente se vuelve claro o se plasma en el Nuevo Testamento. Se puede predicar el Evangelio solamente con el Antiguo. Y en muchas porciones de la Biblia, el Señor muestra de que todo lo que Jesús hizo y toda su obra está plasmada en el Antiguo Testamento. Cuando en Lucas 24 Él se encuentra con sus discípulos, ya después de haber resucitado, Él le dice, esto es lo que yo les había dicho, esto es lo que dice sobre mí, ¿se acuerdan? Moisés, los salmos y los profetas. Acá estoy. Esto es lo que dice. Esto es lo que dice de mí. Así que esto está testificado ya desde antes, por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y tolérenme la insistencia y el goteo y la redundancia, porque la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo ya fue testificada por medio de la ley y los profetas. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Judíos y no judíos. Entiéndase, judíos y gentiles. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que, ¿dónde pues queda la jactancia? ¿Dónde alguien puede jactarse por su salvación? No, queda excluida, no hay jactancia. Nadie puede decir, yo cumplo la ley y yo merezco ser salvo. No hay tal jactancia. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, por la ley de la fe. Entiéndase, el creer, la fe es contada por justicia. Dios perdona a aquellos que creen y se arrepienten. Entiendan, judíos y no judíos. El Evangelio es para judíos y no judíos. Así que el gentil que no cree en Jesucristo está condenado. Y el judío que no cree en Jesucristo, igual. Nunca hubo otra forma de salvarse que no haya sido por medio del Señor Jesucristo. Nunca. Los que vivieron en el antiguo pacto antes de Jesús lo hacían en esperanza.
mirando a aquel que habría de venir. Y los que vivieron después en pretérito, en pasado, mirando a aquel que vino y pagó. Así que después de Pablo estar hablando del Evangelio en Romanos capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo que es vivir en Cristo, 7, lo que aún somos y aún tenemos estos cuerpos que cargan pecado, 8, que vivimos en el Espíritu y que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pablo termina Romanos capítulo 8, y esto ya lo venimos diciendo bastante. Pablo termina Romanos capítulo 8 con una promesa. ¿Qué cosa? Que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada, absolutamente nada. Por lo cual yo estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es ¿en quién? En Él, en Cristo Jesús. Y es una promesa para el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Este pueblo compuesto por judíos y nosotros, los gentiles. Ahora, aquí brota un problema que Pablo lo resuelve. Una inquietud que él la contesta. Perfecto, apóstol. Gracias por la promesa. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Pero acá yo tengo un inconveniente. Yo estoy viendo al pueblo del antiguo pacto, a los israelitas, a quienes Dios dio muchas promesas. Pero ellos ahora, por lo que estoy viendo, no pueden asirse, no pueden tomar esas promesas porque están negando al Cristo. Ahora, si el pueblo al que Dios hizo las promesas ahora está negando al Cristo, ¿cómo yo tengo una garantía de que estas promesas para nosotros se cumplirán? ¿Cómo? Están negando a Cristo. Dios ha fallado en sus promesas con Israel porque la mayoría de ellos, una gran parte de ellos, no están reconociendo que Jesús es el Cristo. Ayúdeme, apóstol, le dicen a Pablo. Y Pablo dice, y comienza diciendo, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, y estos son, dice, los israelitas. ¿Por qué? Porque Pablo está viendo que sus parientes en la carne, sus compatriotas, a quienes él ama tanto, están negando al Cristo. Ellos, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes según los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pablo dice, tienen todo esto, el pacto, la promulgación de la ley, las promesas, tienen todo, la adoración, vienen de los patriarcas y están negando a Cristo. Yo estoy dolido enormemente en mi corazón por eso. Ahora, miren lo que dice el versículo 6, porque esto es importante. Porque Pablo dice aquí, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y ya hemos estudiado eso. Así que Pablo te dice aquí, bueno, estás viendo una gran masa de judíos, de israelitas, que no están creyendo en el Mesías. Y alguien se podría preguntar, ¿entonces la promesa de Dios está fallando? ¿Ha fallado? Y él dice, no, jamás, en ninguna manera. Y aquí él te explica que no todos los que descienden de Israel en verdad son israelitas. Idea que ya viene hablando en Romanos capítulo 2, que no es judío aquel que lo es exteriormente, alguien circuncidado que se ponga la gorrita, que se ponga el velo, que no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío aquel que lo es interiormente en el corazón. Eso también se podría aplicar, por supuesto, a los cristianos. No es un cristiano aquel que venga a la iglesia, cante los himnos, haga las palmitas, dé una ofrenda y después se va para su casa y como si fuera que nada haya pasado entre semana. Es la misma aplicación, es lo que Pablo está diciendo aquí, sino que es judío aquel que lo es realmente en su corazón. Así que Pablo te está diciendo lo siguiente:
No todos los que son de Israel, los que descienden de Israel, étnicamente hablando, son en verdad israelitas. Como que hay un pueblo dentro del pueblo. Ahí adentro, dentro de esa masa grande, hay un remanente. ¿Qué es un remanente? La porción pequeña de un todo. Hay ahí una porción. Así que las promesas de Dios no han fallado. Entonces Pablo, prácticamente Romanos capítulo 9, 10 y 11, que para fines de estudio teológico son 3 capítulos inseparables. Me gustaría a mí quedarme aquí varios días solamente estudiando Romanos 9, 10 y 11, pero lo diseccionamos, lo fragmentamos para hacer mejor su estudio. Pero esos 3 capítulos son inseparables. Lo que Pablo quiere demostrar en Romanos capítulo 9, 10 y 11 es que la promesa de Dios no ha fallado y que Dios siempre ha tenido y tiene y tendrá un remanente, una porción pequeña del todo que Él siempre se guardará para sí. Es más, la doctrina de la elección no es el punto central del capítulo tan conocido de Romanos 9 sobre la doctrina de la elección. Es un argumento que Pablo utiliza para argumentar de que la promesa de Dios no ha fallado y que aquellos que son suyos, de Dios, se salvarán. Y que nada ni nadie podrá apartarlos de su mano. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en los tiempos de Pablo? ¿Qué es lo que pasa en el día de hoy? Porque mucha diferencia no hay. Gran parte del pueblo israelita, gran parte de los judíos rechazan a Jesucristo, lo rechazan. Si alguien se pregunta, entonces, ¿qué pasa con ellos? La Biblia te responde esa pregunta tan claramente, que es lo que encontramos aquí. Así que después de Pablo hablar acerca de lo que ha ocurrido con judíos y gentiles, Pablo dice en Romanos capítulo 11, y miren lo necesario y el esfuerzo enorme solo en la introducción para que Romanos 11 tenga sentido. Señor Jesús, les pido paciencia y cordura, pero hayan tomado un buen café antes de venir. Yo quisiera hoy en Romanos capítulo 11 mostrarles la fidelidad de Dios en sus promesas, a sus promesas, mostrarles cómo Dios guarda siempre a su remanente y también la hermosura de la providencia. Y voy a definir eso para que a partir de aquí se muevan siempre providencialmente. Así que, hermanos, en Romanos capítulo 11, después de este fenómeno que estaba ocurriendo en los tiempos de Pablo, muchos judíos no creyendo y una gran masa de gentiles abrazando a Jesucristo, porque eso es lo que estaba pasando. Muchos gentiles, muchos de nosotros, estaban abrazando a Jesucristo, dejando sus dioses paganos, quemando sus libros mágicos, sus libros de brujería y abrazando la verdad de Cristo y adorando al Dios de la Biblia. Y los judíos lo estaban rechazando, en gran parte. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con Israel? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, dice Romanos capítulo 11, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Acá está la pregunta. ¿Ha desechado Dios a Israel? ¿Se ha desligado Dios de los israelitas? ¿No quiere más tener nada que ver con ellos? Bueno, acá está la respuesta rápida, después va a explicarla. Dice, en ninguna manera, no es así. Dios no ha desechado a su pueblo. Entiéndase en este contexto, Dios no ha desechado a los judíos, no ha desechado a Israel. ¿Cómo Dios habría de desechar a aquel pueblo que inclusive conoció desde antes de la fundación del mundo? Sigue diciendo el versículo 1 del capítulo 11, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín.
no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Dios no lo ha hecho. Ahora, hermanos, entiendan esto. Ustedes no son judíos y no tienen por qué volverse como los judíos. Ellos son ellos y nosotros somos nosotros. Y Dios no los ha desechado a ellos. Y ambos, judíos y gentiles, somos pieza clave en el plan de Dios. Y voy a mostrarles eso más adelante. Somos pieza clave. Así que, hermano evangélico, no sos judío. No lo sos. No soples cuernos. No te pongas indumentaria judaica. No te líes la cinta negra en el brazo. No ores con mantas en tu cabeza. No lo hagas. No lo eres. Porque somos gentiles y tenemos un rol en este plan. Así que Dios no ha desechado a su pueblo, el cual conoció desde antes. Y miren, esa expresión, el cual conoció desde antes, o desde antes conoció, es lo que justamente dice en Romanos capítulo 8, 29, a los que antes conoció, a estos predestinó. Dios tiene un pueblo que ya desde antes de la fundación del mundo, entre los judíos, tiene un pueblo que desde antes de la fundación del mundo conoció. Y Pablo va a comenzar su argumentación para que entiendan que el endurecimiento de Israel nunca fue total, jamás. Cuando la Biblia usa a los suyos vino y los suyos le rechazaron, tiene que ser entendida en el contexto de todos los textos que hablan del rechazo de los judíos para con Jesús. ¿Por qué? Porque el endurecimiento de Israel, el rechazo de Israel hacia el Mesías ha sido solo en parte. Es lo que voy a adelantarme un poquito. Y en Romanos capítulo 11, versículo 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, ¿qué dice? En parte. Y Pablo va a comenzar argumentando esa realidad del endurecimiento judaico en parte con la primera argumentación. Dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿O acaso no soy yo judío? ¿Entienden el punto? Acá está un judío creyendo. Soy yo. Porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Hemos desechado todos a Jesús? No. De todos los apóstoles. ¿Cuántos eran judíos? ¿Cuántos? Todos. Y cuando hablamos de las conversiones masivas de Hechos, ¿cuántos eran judíos? Todos. El endurecimiento de Israel ha sido solo en parte. ¿O acaso no soy yo? ¿Quiere alguien una prueba? Quien les escribe es un israelita. Y yo me he rendido a Jesucristo. Y me he endurecido prácticamente, ven Hechos capítulo 9, Él se ha endurecido al inicio, pero después ha sido vencido por el Señor Jesucristo. Así que Pablo mismo comienza argumentando que Él es un israelita y Él ha creído, así que no ha desechado Dios a su pueblo. Ahora, por si alguien tiene duda, Pablo va a reforzar el argumento de que el rechazo de los judíos ha sido solo en parte, y él va a traer brillantemente un ejemplo de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 18. No lo vamos a leer, pero anótenlo. Segunda argumentación para que entiendan de que Dios no ha desechado a su pueblo y que el endurecimiento de Israel ha sido solo en parte.
por supuesto, una parte mayoritaria, perdón, la cúpula del liderazgo ha rechazado a Jesús, pero eso ha sido solo en parte. Dice la segunda argumentación, iniciando con una pregunta. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Acaso no saben? ¿Ustedes no saben lo que dice la Escritura de Elías? Y cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus siervos han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Saben qué estaba ocurriendo en Primera de Reyes, capítulo 19? Israel se había sumergido en una apostasía. Israel había negado a Dios. Y no solamente eso, habían derribado los altares de Dios y habían matado a los profetas que Dios había enviado. Había un rechazo total a Dios. Y Elías, conocen la historia, había predicado la palabra de Dios y se había enfrentado a los sacerdotes de Baal. ¿Conocen eso? La historia conocida de las escuelitas bíblicas, de los evangélicos de cuna. Y Elías había pedido que la ofrenda se moje, igual se prendió fuego. Padre, cuéntenle esta historia a sus hijos. Bueno, ese mismo Elías que humilló a los Baales, imagínense, él mismo vio el poder de Dios descender con fuego y humilló a los Baales y después ejecutó a los Baales. Ese mismo ciclotímico Elías, días después, estaba corriendo por su vida porque Jezabel, que no es ningún espíritu, una reina muy malvada fue, Jezabel dijo: te voy a dar muerte. Y el mismo hombre que hizo eso estaba corriendo por su vida, temeroso, angustiado. Y él estaba escondido en una cueva y él decía: me quiero morir, literal. Wow. Y Dios le pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces acá? ¿Qué está haciendo acá? Y ahí él contesta: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado. ¿Saben qué le contesta el Señor? ¿Saben qué le contesta la divina respuesta? Divina, venida del cielo, venida de Dios. ¿Saben qué le contesta Dios? Le dice: ¿pero qué le contesta la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Él. Lo que te está diciendo Pablo es: así como en los tiempos de Elías hubo una gran masa israelita que negaba a Dios, eso estaba ocurriendo en ese momento. Ahora, miren por qué Pablo argumenta esto, y yo no encuentro fallas en su lógica. Él dice: así también, ¿vieron eso? Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Estás viendo una gran masa negando a Jesús? ¿Una gran masa de israelitas negando a Jesús? Bueno, eso ya pasó igual en los tiempos de Elías. Y Elías creía que él solo era el único, que solo él había quedado. Y el Señor le dice: no, Elías, no soy el único. Te informo que me he reservado más de 7,000. Yo me he reservado. Porque es mi obra, yo los escojo. No por algún mérito de ellos, es por gracia. ¿Entienden el punto? Yo me he reservado y los he escogido por gracia. Remanente, porción pequeña de un todo. Aún así también hoy, Pablo está escribiendo en su tiempo, aún así también hoy el Señor ha reservado, se ha quedado con una porción del todo, con un remanente que Él mismo ha escogido por gracia.
Gracias por su atención. Las promesas de Dios no han fallado. Y no todos los que descienden de Israel son israelitas. Son este remanente. Ellos sí lo son. Y toda esa Israel, entiéndase, lo que realmente son, toda esa Israel será salva. Lo que dice más adelante. Permítanme leer el 5 de nuevo, ya solo por deleite. Sí, solo por deleite. Ya. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia, y si por obras ya no sería, y si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y es un trabalenguas que ya entienden. Sola gratia y punto. Y uno diría, Señor, gracias por tu fidelidad. En el versículo 7 dice, ¿qué pues? ¿Entonces qué? Pablo sigue diciendo, y yo amo la forma de argumentar de este hombre, que él va, ¿saben lo que hace Pablo? Él se crea imaginariamente un oponente. ¿Ven lo que él hace? Esto está en todos Romanos. Pablo está como argumentando, y Pablo se crea imaginariamente un oponente, y él prevé lo que el posible oponente podría contraargumentar o preguntarle. Entonces, él argumenta y dice, ajá, pero yo sé que vas a preguntarme tal cosa. Y yo lo veo de traje en un jurado. Wow, es brillante, es jurídicamente inspirado, tiene un silogismo perfecto. Wow, yo me he anonado en su lógica y su razonamiento. Y digo, esto solamente puede venir del Señor. ¿Qué pues? Lo que buscaban los israelitas no lo alcanzaron, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Ahora, por favor, miren aquí. Esto es exactamente lo que Pablo está diciendo anteriormente, pero refiriéndose a los gentiles. Miren, porque hay que entender en qué contexto dice ambas frases. En Romanos capítulo 9:30, voy a ir despacito para que lo entiendan y lo disfruten, porque esto se disfruta. Dice en Romanos capítulo 9:30, ¿qué pues? Diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por la fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron con la piedra de tropiezo. Entiéndase, tropezaron con Cristo en llano, así bien sencillo. ¿Qué pasó? Estamos diciendo que los gentiles alcanzaron aquello que Israel estaba buscando, pero Israel no lo alcanzó. ¿Por qué? Porque el gentil comprendió que el perdón de Dios es solamente por la fe y no por las obras. Pero Israel estaba buscando alcanzar el perdón por obras. Así que los judíos alcanzaron lo que los israelitas no alcanzaron, porque los judíos se comportaron más parecidos a Abraham que los mismos israelitas. Porque a Abraham la fe le fue contada por justicia. Abraham creyó y fue perdonado. Eso te está diciendo Pablo, referente al perdón para los gentiles. Pero en este texto está usando el mismo razonamiento, pero para con judíos. Recuerden que inclusive el título de esta porción se llama El remanente de Israel, la porción pequeña del todo, el remanente de Israel. Así que dice acá, ¿qué pues diremos? Lo que buscaba Israel no lo alcanzó, el perdón de Dios, la justificación. Lo que buscaba Israel no lo alcanzó. Y miren lo que dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Los escogidos de entre los judíos sí lo alcanzaron. Ese remanente sí, creyó y esa fe le fue computada como perdón. Hay muchos judíos que sí lo alcanzaron y creyeron.
Y la palabra remanente es clave porque te habla de una porción pequeña de algo grande. La Biblia es clara en darte a entender de que hubo una negación masiva mayoritaria, pero que muchos creyeron, muchísimos creyeron, y muchos siguen creyendo hasta el día de hoy. Como está escrito, porque hay una frase acá que puede ser malentendida, pero los escogidos sí lo han entendido y los demás fueron endurecidos. ¿Dios hizo que los israelitas no crean? Los textos que están a continuación dan luz en cuanto a eso, porque acá parece una acción activa de Dios para que ellos no crean. Pero miren lo que dice aquí, miren lo que dice aquí, porque acá lo que va a hacer el texto es invocar a un salmo de David que dice, primero dice en el versículo 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Pablo en su tiempo. Y dice después un salmo de David, y David dice, se ha vuelto su convite, su banquete, se ha vuelto su convite en trampa y red, en tropezadero y en retribución se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Entonces dice, una porción creyó y la demás fue endurecida. Dado el contexto del Salmo, David estaba escribiendo esto, refiriéndose a personas que lo odiaban profundamente a él por la comunión que él tenía con el Señor. Es el Salmo 69 y esto está específicamente en el versículo 22 y 23. Y la palabra aquí es retribución. Si alguno tiene una NBI dice castigo. Sea un castigo para ellos por haber negado a Dios, que sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiados sus espaldas para siempre. Dios no está endureciendo a personas buenas o neutras. Está endureciendo aún más a personas que ya se habían endurecido. Ese es el contexto. Es algo muy parecido y voy a salir un poquito del tema para que ustedes entiendan cómo a veces Dios actúa. En el libro de Segunda de Tesalonicenses hay un texto muy duro y a muchos no les gusta leer, solamente para mostrarles un ejemplo de esto. Dice en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, miren por favor lo siguiente. Esto está hablando de otro tema, pero quiero mostrarles un punto central aquí. ¿Cuál es el tema aquí? Que algún día vendrá un enviado del diablo a hacer muchos milagros. Algunos lo conocen, de hecho que yo creo en esto, es el anticristo. Y dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, aquel a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. No es Satanás, es alguien que viene por su obra. Y ahora, ¿cómo vendrá? Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y repito esa frase, por cuanto no recibieron la verdad, el amor de la verdad para ser salvos. Ahora miren el versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Quién envía el poder engañoso? Dios. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira de este. Ahora, miren, ellos ya habían rechazado la verdad, ya estaban duros, endurecidos. Y Dios les dice, bueno, créanle. ¿Entienden el punto? Cuando dice que Dios envía aquí un poder de estupor, un espíritu de estupor, el estupor es una especie de estado de somnolencia donde alguien no entiende bien lo que está pasando. Entonces, a eso se refiere. Así que al endurecimiento de la masa grande judía, Dios lo que hizo fue, bueno, ¿no me quieren? Vaya. Y los judíos se endurecieron, se petrificaron,
en rechazar a Jesucristo, en rechazar al Mesías, y lo persiguieron. Ahora, miren lo que dice el versículo 11. Dice, digo pues, ¿han tropezado los israelitas para que cayesen? Ahora, esta frase hay que comprenderla bien. ¿Han tropezado los israelitas para quedarse ahí, en el piso? Algunas versiones dicen para no levantarse más. ¿Han tropezado para no volver a levantarse? Y vuelve a decir aquí Pablo, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles. ¿Se da cuenta esta frase? Que él nos trata así. ¿Vieron eso? A ustedes les hablo, gentiles. No, yo no soy gentil, yo soy judío mesiánico. Gentiles. A nosotros nos está hablando. Así que a ustedes os hablo, gentiles. Son creyentes, pero son gentiles. Yo honro mi ministerio, dice Pablo. Porque a vosotros os hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Y aquí vamos a pensar en esto. Lo que voy a hablar ahora es cosa extraña para algunos y lo seguirá siendo si es que el Señor no ha tocado el corazón. Hay una verdad bíblica, teológica, en la cual reposamos los creyentes, es en la providencia de Dios, la santísima providencia de Dios. Y alguien dice, ¿qué es la providencia? Por favor, la providencia es la soberanía total de Dios en todas las cosas, en todas las obras hechas bajo el sol, al punto tal que tanto las obras buenas como las obras malas siempre en conjunto tendrán el resultado que Dios será glorificado. ¿Comprenden eso? Estoy diciendo que Dios inclusive puede sacar cosas buenas de las cosas malas. Y hay innumerables ejemplos de Dios controlando absolutamente todo, al punto tal que inclusive una obra mala termina haciendo que Dios sea glorificado. Y partiría de la cruz. Así que algo está pasando aquí. Muchos judíos han rechazado a Jesucristo y lo aborrecen, y es un tropiezo para ellos. ¿Por qué? Porque Jesús viene y dice, no hace falta que cumplan la ley para ser salvos. Cúmplanla en agradecimiento a su salvación, pero no para llegar a ser salvos. Entonces Jesús viene a ser un tropiezo para ellos porque le dice, no es obra suya, no es por mérito, es por fe. Y el gentil lo abrazó y el judío rechazó eso. No solamente eso, estos judíos esperaban un mariscal de caballo blanco que venga a destrozar a Roma, pero en su lugar vino un carpintero en un burrito, camuflajeado, escondido ante el ojo superficial materialista. Y en vez de entrar con una guardia pretoriana a lo gladiador, entró con 12 hombres comunes y corrientes. El rey de incógnito y de tropiezo. Roca de hacer caer. Que cualquiera que se monte en ella perseverará. Y cualquiera sobre quien esta roca caiga, lo desmenuzará. ¿Conocen el texto? Cuidado con él. Y estos judíos habían cerrado en parte, porque el remanente había creído y siempre creerá, así como en los tiempos de Elías, el Señor lo hace siempre así. Así que Dios ha hecho que ellos tropiecen con Cristo, porque Cristo les hizo tropezar, para que ellos cayesen definitivamente, para que caigan y no se levanten más. Dice Pablo, no, jamás, en ninguna manera.
Porque en la providencia de Dios, yo les explico esto, porque en la providencia de Dios, en la verdad que abrazamos, que las obras malas y las obras buenas en un conjunto misterioso llevan al fin y al cabo que Dios sea glorificado, en la providencia de Dios. La providencia que un inconverso puede llegar a entenderlo intelectualmente hasta un cierto grado, pero jamás ha de abrazarla y mucho menos de reposar en ella. Bueno, en la providencia de Dios, el endurecimiento de Israel provocó la evangelización masiva de gentiles. ¿Entienden eso? Y les pongo un ejemplo bíblico perfecto. En Hechos capítulo 8, con mini contexto, Jesús ya había ascendido, ya había ocurrido el Pentecostés, ya estaban todos estos tipos con todos los dones encima, armados a más no poder para iniciar la gran encomienda. ¿Cuántos estaban yendo a la misión? Muy pocos. ¿Por qué? Porque habían copado Israel. Israel se volvió una zona cómoda, para hablar como coaching. Israel se había vuelto una zona cómoda. Éramos muchos, estamos acá. La gran encomienda ya lo haremos, pero acá estamos muy bien por el momento. Dice Hechos capítulo 8 que una gran persecución brotó en Jerusalén. Y una persecución es algo malo. Hermanos, es algo malo que nos persigan. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. La iglesia de Hechos 2, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y saben qué pasó? Se levantó la persecución y todos fueron, ¿qué dice? ¿Alguna vez te fuiste a zarandear un nido de abejas? No creo que lo haya hecho. ¿Sabe qué pasa cuando alguien zarandea un nido de abejas? Eso hizo el reino opuesto con nosotros. Inició la persecución. ¿Y saben qué terminaron haciendo? Que el evangelio se expanda aún más. Y fueron esparcidos por todas partes. Siria, Antioquía, Roma, Egipto, toda Mesopotamia, cruzaron continentes y la persecución hacía que ellos vayan de lugar en lugar predicando el evangelio. Wow. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Vieron eso? Vino la evangelización masiva de los gentiles. Ahora, miren otra vez la frase que sigue. Que al fin y al cabo es para provocarles a celo. El judío se endurece, persigue al remanente, el remanente se expande, predica a los gentiles. Muchos judíos ven a gentiles convertidos, se ponen celosos y vuelven a Jesucristo. ¿Vieron eso? Es lo que te está diciendo. Por eso Pablo te dice en el versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, yo honro mi ministerio, predicarle a ustedes gentiles. ¿Por qué? Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Y uno diría, pero ¿qué podría provocarle a celo a un judío cuando vea a gentiles conversos? Primeramente, la irrefutabilidad del Evangelio. El Evangelio es irrefutable, tiene una lógica indestructible. De hecho que uno del remanente
solo uno del remanente se cargó a todos los del Sanedrín. ¿Saben eso? Pudo con todos. Se llamó Esteban y está en Hechos capítulo 7. Esteban hace una argumentación perfecta, judaicamente hablando, del por qué Jesús es el Mesías. Y dice que no pudieron oírle y tomaron piedras y le dieron. Uno solo. Es más, tampoco estaban pudiendo con otro, que era Pablo, donde muchos judíos inclusive habían hecho pacto, en algún momento dado hicieron pacto de no comer y beber hasta que le den muerte. Y ahí viene un tal romano, Claudio Lisias, está su nombre en la Biblia, que por honor a Roma protege a Pablo, providencialmente. Entonces, ¿qué podría poner? ¿Qué podría llamar a envidia, a celo a los judíos? La irrefutabilidad y la perfección de la cruz del Evangelio, la persona de Cristo como pieza clave para el perdón, porque nadie puede cumplir la ley y eso es evidente. El cumplimiento de todas las promesas en aquel que murió en la cruz, lo que estas verdades provocan en el corazón de un regenerado verdaderamente. La comunión real entre hermanos, los frutos de un verdadero creyente. La doblegación de las naciones paganas ante el Dios de la Biblia, cumpliéndose así la promesa que se le hizo a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones y todas las familias de la tierra. La esperanza de aquellos que creen y la pasión con la que predican y el desprendimiento de lo material que tienen aquellos que miran a Jesucristo. Estos judíos, al ver gentiles convertidos y al ver todo esto, tienen que decir: eso es nuestro. Eso es nuestro. ¡Hey, hey! Eso es nuestro. Así que, hermano evangélico, no sos judío, sos un gentil y tenés un rol en este plan y es provocarle a celo a ellos. Es provocarle a celo al pueblo del pacto antiguo para que vean que estamos disfrutando de lo que era de ellos y que lo rechazaron al rechazar a Cristo. Así que Pablo dice: yo honro mi ministerio, yo lo honro, soy apóstol de los gentiles y yo les predico a ustedes para ver si por ahí provoco a celo a alguien de mi sangre. Para que ellos vean que ustedes, pueblo que no era pueblo, están gozando, disfrutando y perdiéndose en el gozo de aquello que se nos prometió a nosotros. Wow. Una iglesia fuerte, centrada en el Evangelio, viviendo en piedad y predicando con celo, hará que muchos de los del antiguo pacto vuelvan. Y el Señor hará que ese celo, esa envidia, opere en bendición para ellos. Y no es un plan B, es el plan que ha sido siempre. Y Dios imponiendo su soberanía y reino en un mundo caído y provocando que toda obra mala y obra buena tenga como fin que Él sea glorificado. Cualquiera puede pensar mal, y si a Dios se le antoja encaminarlo a bien, lo hará. Génesis 50:20. ¿Ven eso? Ese es tu rol, gentil. Ese es tu rol, ese es nuestro rol. Así que no hace falta que te pongas una manta, no hace falta que soples un cuerno, no hace falta que... Tenemos una función y es esta. Somos parte de un plan de Dios y miren, las promesas de Dios no fallan. Amén. Dios siempre conservará un remanente, siempre.
Eso es aplicable a Israel, es aplicable al mundo entero. Y lo he visto muchas veces, y en un sentido general, allá en el pueblo más recóndito, en el lugar más retirado. Dios sabe que yo he visto en un pueblo pagano, idólatra, uno, aunque sea, que no ha doblado rodilla. Y ni iglesia tiene. Porque Dios es soberano y a veces se le place reservarse. ¿Vieron esa palabra? Reservarse para sí, alguno que otro, por gracia. 3. ¿Ven la providencia del Señor? Porque es una forma de ver el todo. Cuando veas las noticias, cuando leas el diario, cuando veas la muerte, la maldad, el pecado, la denigración, la autodenigración del ser humano a sí mismo en este mundo, cuando veas que las tinieblas avanzan, la cosmovisión de un creyente se ampara en la providencia del Señor. Y no es un reposo pasivo. No es, bueno, la providencia, estoy ahí. Porque este mismo Pablo, que en Romanos capítulo 9 sufre por sus compatriotas, ora por ellos, en Romanos 10, y en Romanos 11 no solamente sufre, ora, sino que actúa. El creyente actúa, pero aún así reposa en que Dios lo controla absolutamente todo y que no hay demonio ni partícula en el universo que se mueva sin que Él le diga, pues hacerlo. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tu plan es perfecto, Señor. Yo no le encuentro fallas, Padre. Señor, es perfecto. Tu mente sobrepasa todo entendimiento y yo te alabo por eso. ¿Quién podrá entender, Señor, tus caminos? Con lo poco que sabemos, nos maravillamos, Señor. Con lo limitado que somos, nos asombramos, Padre. No en vano, Señor, este apóstol que sacaste del endurecimiento, de entre los endurecidos, al final de Romanos 11, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió? ¿Quién puede entender tu mente, Señor? Él está diciendo esto, por eso. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser parte activa, fructífera y productiva de este plan. Sabemos lo que somos y el lugar que ocupamos en tus proyectos y tus empresas, en tus negocios y en tu plan. Haznos productivos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén.